Yo quiero hacer una pequeña pregunta para empezar a romper el hielo del tema de hoy. Ya el tema de hoy, ya por ahí ya me lo espoliaron. Mi hermano Héctor me lo espolió. Y el título del mensaje es prácticamente lo que nosotros hemos dicho en alguna ocasión, pero también lo hemos vivido. El título de hoy es Elefantes en la habitación. Siempre hacemos referencia a esto cuando hay un problema en un hogar, en un matrimonio, en tu corazón, en tu vida. Es como que ese gran problema que está ahí, pero hacemos como que no lo vemos. A eso nos referimos con elefantes en la habitación. Y el problema muchas veces que hemos estado viviendo, creo que todos los que estamos acá lo hemos visto, lo hemos vivido, es que dicen por ahí que yo soy como que el enemigo de la religión. Simplemente que hay cosas que la religión me parecen un poco más burdas, un poco más innecesarias. Y la religión a veces nos ha enseñado a simular que no pasa nada. Que tenemos ahí un pecado, un vicio oculto que no le decimos a nadie. Y el hecho de hacernos, como le decimos acá, ojos ciegos al problema, continuamos la vida con una espiritualidad, siendo una espiritualidad que no tenemos, una vida perfecta que no tenemos. Dense cuenta, a veces los domingos en las iglesias sonríes, llegas a la casa, te reciben en la entrada, te abrazan, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Vienes aquí a la casa del Señor, empieza la alabanza y empiezan a ministrar y te empiezas a llenar y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida, empiezas a ver que el ambiente está, como dice la canción, ¿no? La atmósfera empieza a cambiar, la presencia del Señor empieza a llenar la casa, y de pronto volteas a ver a la hermana que está al lado levantando sus manos al cielo, o volteas a ver al hermano que está atrás, que está adorando, y de repente al servidor que está sirviendo, y parece que fuera un catálogo de una vida cristiana victoriosa. ¡Ay! ¿Cómo se ve que el hermano es victorioso? ¿Cómo se ve que la hermana siempre está de victoria en victoria? Y pareciera que somos personas que tenemos la vida resuelta. El hecho de que yo esté parado acá no significa que yo tenga la vida resuelta. No significa que yo soy un santo, un puro, sin manchas, que no tiene errores, que no tiene problema. El hecho de que estoy yo acá delante de ustedes no significa que yo sea tal vez un eje de modelo a seguir. Créanme que voy a ser el peor modelo a seguir que pueda existir. Para mí el modelo a seguir se llama Cristo. Yo prefiero alimentarme en su palabra y decir, a ver, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este momento? Y eso es lo que ha estado rondando en mi cabeza. Y de pronto, si ves con más atención, volteas a ver a la persona que está en la fila tercera, a la parte derecha, y tal vez no sabes que esa persona, su matrimonio acaba de entrar en una crisis y se acaba de quebrar. A lo mejor no durmió en la cama con su esposa, durmió en el sofá. O como dicen las mujeres, no, te voy a mandar al sofá a dormir. Hoy no te quiero aquí, te llevas tus chivas. O a lo mejor en la parte de atrás hay otra persona que está atravesando una enfermedad que no le dice a nadie. Y está teniendo sus propias luchas, sus propias batallas ahí en privado. Y muchas veces me ha tocado ver incluso a líderes que han estado parados aquí. Bueno, no aquí, hablo de predicar a la gente. Y el altar que traen, más que el altar de adoración, tal vez traen altar de la pornografía en su teléfono, o algún vicio oculto que no le revela a nadie. Dice Mark Twain que todos somos como la luna. Tenemos un lado oscuro que no le mostramos a nadie. Todos tenemos una vida con elefantes en la habitación, con problemas que hemos decidido mejor ignorar, con problemas que hemos decidido mejor hacer como que no está, y cuando vamos a la cocina por una taza de café nos tropezamos con la trompa de ese elefante. Cuando vamos al baño queremos esquivar tantito la pata del elefante, por lo menos para lograr cantar,
la última canción. Y yo lo que quiero traer a tu vida a través de la palabra es que debemos de dejar de ser maquillistas de cadáveres. ¿Cómo es eso, maquillista de cadáveres? De querer maquillar lo que sabemos que está podrido, de querer cubrir con pintura lo que sabemos que el área de la pared que está afectada, de querer cubrir con el tapete la basura o el polvo que hay debajo de la alfombra. Miren, yo lo que quiero, a la luz de la palabra, es decirte, mira, Dios no va a construir algo en tu vida si tú constantemente estás insistiendo que no necesitas nada. Dios no va a poder hacer algo en tu vida, algo nuevo, algo diferente, si sigues sembrando y haciendo las mismas cosas de siempre y ignorar lo que sabes que no puede ser ignorado todo el tiempo. Y hay un personaje en la Biblia que prácticamente es la definición de elefantes en la habitación. A lo mejor lo han escuchado. Ha sido referente para muchos grupos de alabanza, para ministros de alabanza. Ha sido referente para líderes. Ha sido referente para pastores. Hablo nada más ni nada menos que del rey David. ¿Cuántos han escuchado hablar del rey David? Fácil. El rey David tenía su tiempo de adoración en el patio del palacio que daba hacia el pueblo, y al fondo el tabernáculo, donde se tocaba alabanza y adoración 24 horas, los 7 días de la semana. Eran levitas que se turnaban todo el día para estar entonando alabanza y adoración todo el día. Y el salmista David se daba un tiempo en el balcón del palacio para tener ese momento de intimidad con él. Pero justo en ese momento de intimidad, al final el ser humano, sus ojos se bajaron del cielo hacia una pequeña casa, una chocita ahí humilde, y empezó a ver una mujer que, para haberle llamado la atención al rey David, esa mujer tiene que haber sido muy hermosa, muy sensual, muy llamativa, como para que el rey David haya desviado su mirada de la adoración a la seducción. Y la observó, la codició, la deseó, la mandó a llamar y le llegó a ella. Ya sabemos todo el resto de la historia. Asesinó al marido para quedarse con él, todo. Bien. Pero hay un término que a mí me provoca cierto ruido, porque nunca fue merecedor de haberle quitado ese título. Siempre lo mantuvo a pesar de ese error. ¿Cuál era? David es un hombre conforme a ¿qué? Conforme al corazón. Y nunca se quitó ese término. Siempre siguió. Pero a pesar de ello, a pesar de ser un hombre conforme a su corazón, en uno de los salmos, si por ahí lo tienen, Salmos 32, Salmos capítulo 32, versículos 3 y 4, por ahí si me hacen favor de ponerlo en pantalla, me llama la atención esa oración que el salmista David hace. Siguen conmigo, dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Escuchen ese término de mientras guardé silencio. En otras versiones dice mientras callé. Y callé viene de la palabra hebrea sharash, que significa una decisión deliberada de no hablar, de no emitir un sonido, pero para provocar un silencio artificial. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que hizo David para decir mientras callé, mientras guardé silencio? Ya se había llegado a Betsabé.
Ya sabía que lo que había hecho estaba mal delante de los ojos de Dios. Dejó de frecuentar el balcón para seguir adorando. Por eso decía en el verso 4, dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Como que sentía que la mirada del Señor estaba constantemente en él. No lo dejaba día y noche. Y David, sin darse cuenta, al momento de callar, lo que hizo es que metió un elefante en la habitación del trono del rey. Y decidió ignorar que había un elefante ahí dentro. Decidió hacer como que no pasaba nada y decidió tal vez en su momento seguir con la adoración, pero no era una adoración genuina porque su mano, la mano de Dios, pesaba sobre él. Hasta que un profeta llamado Natán, un profeta disruptivo prácticamente, le empieza a dar un ejemplo sobre un hombre que le roba a otro parte de su ganado. Y este profeta, ¿saben qué es lo que hace? El profeta le señala al elefante que está al lado del trono de él. Este profeta le dice, hey David, hay un elefante allá a tu lado. Tú eres ese hombre que hizo mal. Tú eres ese hombre que obró mal. Y si tú analizas un poco más esta historia, la sanidad de David no empezó cuando fue a pedir perdón. No empezó cuando le pidió perdón al Señor. La sanidad de David no empezó cuando le pidió perdón incluso a Betsabé, a Dios, al pueblo por haber fallado. No empezó cuando le pidió perdón al profeta. No, la sanidad de David comenzó cuando dejó de pretender que no había un elefante en la habitación. Ahí empieza nuestra sanidad. Tu sanidad, mi sanidad, no empieza cuando vas y resuelves o vas y pides perdón. Empieza cuando dejas de pretender que no hay elefantes en la habitación. En mi vida yo tengo elefantes en mi habitación. Yo estoy consciente que están ahí. Y ustedes en sus vidas también están conscientes de que hay elefantes en su habitación. En sus vidas también están conscientes como yo que hay elefantes que no podemos ignorar y que no vamos a poder vivir la vida que Cristo quiere para nosotros si seguimos guardando elefantes en nuestra habitación, la habitación de nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Hay un problema grave en alimentar constantemente este elefante. ¿Por qué? Porque gastamos energías protegiendo tal vez una reputación, protegemos una imagen, y por querer proteger esa reputación y esa imagen, evitamos querer sanar nuestro corazón. Mateo 23, 26, le dice nuestro Señor Jesús, fariseo ciego, escúchenme lo que dice, fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Por fuera el vaso puede verse limpio, bien aseado, sin nada. Pero si por dentro no está limpio y le echas agua, vas a ver exactamente. Por eso le dice limpia por el interior el plato y el vaso. Pero no es una tarea que puedas hacer de la noche a la mañana. Es un trabajo constante. Vamos, si físicamente mover un elefante de 4 toneladas, un solo hombre es imposible. Ahora imagínense cuánto es el peso de ese problema que estás ocultando en tu vida, que no le dices a nadie, que pretendes no hacer como que no está. Pesaría más de 4 toneladas. Yo sé porque yo los tengo. Yo lo sé porque se los digo. Yo los tengo y estoy consciente de ello. El problema feo sería que yo aparentara que no los tendría, que no los tuviera. Eso estuviera peor todavía, pero estoy consciente de. Ahí es el comienzo de la sanidad interior, de la sanidad de mi corazón. Es como dejar la llave del gas abierta todo el día en tu casa y decir, ay, huele a gas. Le voy a echar aromatizante de vainilla, voy a prender unas velas de olor a vainilla
Y lo único que estás haciendo no es quitar el olor, arreglar el problema. Lo que estás haciendo es que estás ocasionando una explosión bien perfumada. Es lo único que estás haciendo. Mira, identifiquemos esas áreas de nuestra vida en donde llevamos meses diciendo todo está bien. Porque yo tengo varias áreas en mi vida en las cuales llevo meses diciendo todo está bien, no hace falta nada, está perfectamente ordenado cuando realmente estoy al borde del colapso, está perfectamente controlado cuando está a una rayita del marcador para explotar. Y estoy tratando de fingir que mi vida es perfecta, que mi vida es feliz, que mi vida es en paz, cuando realmente tengo problemas, cuando realmente tengo circunstancias que no he resuelto, situaciones que no se han solucionado. Vivir la vida tratando de fingir, yo se los dije, es como vivir actuando en una serie de Hollywood toda la vida, y a veces llega un momento en que colapsas, te cansas de vivir fingiendo, de vivir actuando, y ahí empiezas a convertirte en un ser humano, que es lo que somos nosotros. Por eso siempre les digo, yo no pretendo ser una figura de santidad, mucho menos pretendo ser una figura de referente de cómo ser un cristiano, porque no lo voy a hacer, porque tengo mis errores, porque tengo mis defectos. Por eso la Biblia dice, Pablo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? No dice, pongan los ojos en mí. No dice, pongan los ojos en Pablo, pongan los ojos en los 12 discípulos. No, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes? Ese elefante que tú tienes, y tú sabes a lo que yo me refiero, tú y Dios saben, ya es momento de ponerle nombre. A lo mejor tú dices, ese elefante es un problema familiar, es un problema económico, puede ser un problema con los hijos, puede ser un problema en el hogar, con la familia, puede ser algún detalle, un vicio oculto, una actitud, y justificamos a veces nuestras actitudes negativas como, es que me han tratado mal en la vida, y vamos aventando y haciendo, justificando de que es que así me hizo la vida, y vamos por la vida ignorando ese elefante y diciendo no tengo por qué cambiar ese carácter mío porque está justificado. Mientras está justificado, yo camino por la vida con vendaje. Se los digo porque me pasó. Hay acciones que yo hacía y lo hacía justificando que porque la vida me enseñó así, porque yo no tuve a nadie que me guiara, porque yo no tuve a nadie que me instruyera, y justificaba ciertas acciones en base a ciertas heridas o traumas de mi vida, porque siempre los traumas son, lo voy a decir de esta manera, los traumas son eventos no sanados, no cerrados de nuestro pasado que afectan nuestro presente y van a dirigir las decisiones de nuestro futuro. Por eso siempre cuando conversamos o hablamos de un tema, siempre vamos a dar opinión o vamos a hablar desde ¿qué? Desde nuestros traumas. En términos coloquiales mexicanos dicen cada uno habla como le fue en la feria. ¿No hemos escuchado esa frase? Pero sabes, el Señor te está diciendo hoy, mira, yo no quiero que vivas una vida fingiendo que no hay un elefante. Reconoce que hay un elefante en tu habitación. Y sabes, yo lo que quiero dar en abundancia es la gracia, mi gracia. Pero la gracia no va a entrar a tu vida sino a través de una puerta en específico. No va a entrar a través de los hechos o de las obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No va a entrar a través de momentos de oración.
No va a entrar a través de momentos de ayuno. No va a entrar a través de momentos de adoración. La gracia de Dios va a entrar por la puerta de la vulnerabilidad. Si no hay vulnerabilidad, créeme que la gracia no va a poder actuar en tu vida. Es como que la gracia quiere vestir a alguien, pero no va a poderlo hacer si ese alguien insiste en que no está desnudo. Es como ir al doctor, quitarte la camisa, y cuando te pregunta el doctor, ¿dónde te duele? Tú le dices, doctor, no me duele ningún lado. Vengo a mostrarle lo sano que estoy. No se preocupe, solo vine porque quiero mostrarle qué tan sano soy. ¿Sabes qué va a hacer el doctor? Te va a firmar la alta y te va a dar una orden para llevarte al psiquiátrico. ¿Para qué vas al doctor? ¿Por qué vas al doctor? Cuando tienes una dolencia, cuando tienes algo en tu interior, en tu físico. La iglesia no es un gimnasio para presumir los músculos espirituales. La iglesia es un hospital del alma. La iglesia es un quirófano de urgencia. La iglesia atiende problemas. Hablo de la iglesia general. Atiende situaciones de alto riesgo. Y tenemos a un médico de médicos que es excelente para operar a corazón abierto y se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere atravesar con el bisturí tu corazón, cambiar ese corazón de piedra que has mantenido toda tu vida y cambiarlo por un corazón de carne. Escucha lo que dice en el Salmo 32:5, el salmista David, en este versículo. Créanme que me mata cada que yo lo leo. Y a veces cuando sé que hice algo malo delante del Señor, me acerco a Él, le digo lo mismo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista David empezó a ya no fingir, pretender que no había elefante en la habitación. Y empezó a decir, ¿sabes? Sí, hay un pecado, hice mal, deseé a la mujer de mi prójimo, que es un mandamiento que está en el que tú diste al pueblo de Israel. Sí, cometí asesinato. Sí, maté al esposo de esta mujer. Cometí suicidio. Segundo, no matarás. Lo reconozco. David entendió muy bien algo. Por eso le llaman un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes qué entendió? Que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, entra a nuestra vida a través de nuestra vulnerabilidad. Cuando olvidamos de pretender que no hay elefantes y reconocemos que hay un elefante, le decimos, Señor, tengo un elefante en mi corazón. Yo con mi propia fuerza no voy a poder sacarlo de acá, pero necesito que me des las fuerzas de tu espíritu y que me ayudes para que yo pueda sacar este elefante de mi vida, porque me está estorbando para vivir la vida plena que tú has planeado para mí. Y me está estorbando para vivir una vida con propósito, el propósito que tú has destinado para mí desde antes de que yo naciera. ¿Me siguen hasta ahí? Tenemos que aprender a confesar que tenemos lucha. No pretender venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, como los fariseos, gracias te doy porque no soy como uno de estos. Yo escuché alguna vez un pastor que oró así de esa manera. Estábamos en una vigilia de oración y le dijo, Señor, yo te doy gracias. No sé si lo agarró porque era bíblico, lo dijo. Gracias porque no soy como mis hermanos que traen pecado. ¡Oh! ¡San! Dejar de venir a la presencia del Señor y decir, Padre, gracias por esta semana que tú me has dado. Gracias por esta semana de victoria. Yo sé que esta semana que está por venir voy a ser más que vencedor. Yo no digo que no, pero vamos, no podemos vivir la vida entera fingiendo que no hay un problema. No podemos seguir caminando en esta vida ignorando que hay un elefante en la habitación.
Debemos aprender a confesar, Señor, esta semana caí en ese pecado oculto. Esa semana detrás de esa puerta de mi habitación o detrás de esa puerta del baño, yo hice lo que por muchos años llevo peleando. Voy luchando contra este vicio oculto. Voy luchando contra este pecado. ¿Cómo me ha costado? Pareciera que me hiciste como Pablo. Me lo dejaste como aguijón en la carne. Señor, ya no puedo más. Me estoy hartando, estoy cansando, me estoy desesperando, estoy gritando, pero confesarle al Señor que de verdad hay luchas internas que tenemos. El Señor no te va a juzgar. La gente sí. Es mentira que dicen, vemos, bien que se lo saben, pasa mucho tiempo en Facebook. La gente sí va a juzgar, quieras o no, va a juzgar, así somos. Por eso dejó un parámetro nuestro Señor Jesús, deja de ver la paja del ojo de tu hermano y mira la viga que tienes atravesada en el tuyo. Porque sabe que el corazón del hombre es tendiente a juzgar, pero nuestro Rey, el único juez, el único que puede juzgarnos, no lo hace. Él solamente ve que llega con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de su presencia. Y como el hijo pródigo, ¿no? Llega y te abraza y empiezas a llorar y empiezas a soltar tus cargas. Y el Señor solo te dice, hijito, no te preocupes. Y a veces no le tienes nada que decir, no tienes que decir nada, ya lo sabe. Mucho antes de que tú se lo digas, Él ya lo sabe. Él ya sabe de lo que tienes necesidad antes de que lo verbalices. Antes de que lo conviertas en palabra, el Señor ya sabe de lo que tienes necesidad. Entonces, ¿por qué seguir viviendo una vida fingiendo alguien o algo que no somos realmente? Así como me ven acá, estoy allá abajo, planta baja. Así como me ven acá, soy normalmente en mi vida. A veces soy callado, a veces soy extrovertido, introvertido. A veces soy muy callado porque estoy pasando por un mal momento, pero a veces estoy alegre. A veces estoy triste, a veces estoy llorando, a veces estoy riendo, a veces estoy bromeando, a veces estoy serio. Son los vaivienes de mi vida. Pero yo no voy a pretender estar acá o ocupar este lugar para pretender tener una vida sin elefantes en la habitación. Todos tenemos elefantes en la habitación. Y algo que hablábamos con nuestro hermano Jesús, Sinué, era que la iglesia debe ser un lugar seguro, un espacio seguro para poder acercarnos a la presencia del Señor y derramar nuestro corazón, derramar nuestro perfume, quebrar nuestro alabastro de alabanza y decirle, Padre, yo sé que soy indigno de estar en tu presencia, pero tu palabra dice que tu amor cubre multitudes de pecados. Y en base a esa palabra, yo me acerco a tus pies para pedirte perdón. Siempre tenemos que pedirle perdón al Señor, porque siempre, de alguna u otra manera, le fallamos a Él. Si no hay confesión, no hay perdón. Si no hay confesión, no hay perdón. Mira, Santiago capítulo 5, versículo 16, si mal recuerdo, dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Sin confesión no hay perdón. Pero para llegar a esa confesión, tienes que abrirte a abrazar tu vulnerabilidad. ¿Sabes? Como este famoso personaje de Aquiles tenía una debilidad. ¿Cuál era? Tendón de Aquiles.
Superman tenía una debilidad. ¿Cuál era? La kriptonita. Todos, por más superpoderosos que fueran, tienen debilidades. Todos. Tú tienes debilidades. Lo que Pablo llama son las debilidades de la carne. Porque todos los días, constantemente, hay una lucha entre tu carne y tu espíritu. Y si sabemos que todos los días tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, créeme que la peor acción que puedes hacer es ir caminar en el límite entre lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice que el corazón del hombre está constante ¿a qué? Al pecado, a la maldad. Si caminamos en el límite entre el pecado y la santidad, nuestro corazón siempre va a estar pendiente al pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entregarnos en entera santidad al Señor. Y entre más nos entregamos en santidad, más nos vamos alejando, y cuando vengamos a ver, vamos a estar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero todo esto que les estoy hablando comienza por una acción sencilla que tienes que hacer hoy o mañana o cuando tú decidas. Deja de ignorar el elefante en la habitación. Deja de ignorar esto que ya tienes que haber cambiado. Deja de ignorar ese pecado que debiste haber soltado. Deja de ignorar ese rencor que debiste haber soltado. Deja de ignorar esa furia, esa ira que debiste haber soltado. Deja de ignorar esa amargura que está ahí, que desde cuando debiste haber sacado de tu habitación. Deja de ignorar esa falta de interés desde que te lastimaron, te hicieron algo, para comenzar a limpiar tu corazón y empezar a caminar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. El Evangelio no es una invitación a parecer buenos cristianos, buenos esposos, buenos hijos, buenos empresarios, buenas personas, buenos trabajadores. El Evangelio es una invitación a morir a tu viejo hombre, a tu yo, y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando dejamos morir a nuestro yo, para que Cristo empiece a crecer en nosotros, empezamos a resucitar a una nueva identidad. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y tus pecados, cualquiera que tú hayas cometido, el Señor dice, y yo lo echaré en lo más profundo de la mar y nunca más tendré memoria de ello. Y empieza un respiro, una segunda oportunidad, un segundo aire. Miles de posibilidades se abren a tu panorama. Empiezas a querer tal vez hacer cosas para nuevas, diferentes. ¿Sabes qué? Como que siento muchas ganas, esas energías. Voy a emprender un negocio. Siento que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él es mi poderoso gigante que va delante mío. Voy a decidir emprender lo que tanto he postergado hacer. Voy a dejar ese trabajo, voy a buscar otro mejor. Porque siento que el Señor está conmigo y Él va a proveer. Siento que este día tengo esas ganas, esas fuerzas, esas energías para hacer un cambio en mi vida drástico, 180 grados. Ya no quiero ser más ese rencoroso, ya no quiero ser más ese amargado, ya no quiero ser ese más melancólico, ya no quiero ser ese malhumorado, ya no quiero ser esa persona. Yo quiero ser la persona que Cristo diseñó en mí. Yo quiero ser esa persona que Cristo quiere ver en mí. Porque tu Padre te ama y quiere lo mejor para ti. ¿A poco? ¿Cuántos tienen hijos acá? Levánteme sus manos. A ver, la mayoría. Bueno, todavía no. No se apuren. Pero siempre los padres queremos lo mejor para nuestros hijos.
Nuestros padres siempre desearon lo mejor para nosotros. Siempre, escuchen la frase, yo quiero que mi hijo, tu hijito, sea un hombre de bien ante la sociedad. Seas un hombre honrado, un hombre justo, un hombre amoroso, un hombre atento, un hombre empático, un hombre que le guste hacer misericordia, un hombre que le guste ayudar a la gente. Pues nuestro Padre también quiere que nosotros seamos así, seamos buenos esposos. Pero para llegar a ser buenos esposos tenemos que prácticamente asesinar a nuestro viejo hombre y resucitar al modelo de esposo que Jesús diseñó en nosotros. Para ser buenos empresarios tienes que morir a tu carne, a la avaricia. Dice que el dinero no es el mal. ¿Cuál es el mal? El amor al dinero. ¿Ves? Tienes que morir a tu deshonestidad, a morir a esos pensamientos de el que tranza no avanza. No sé si lo dije bien en chilango, pero así más o menos suena. Y de empezar a resucitar a una identidad de empresario del reino, decir, yo voy a guiarme a través de la honestidad, de la justicia, de la transparencia, de hacer las cosas como deben de hacer. Si alguien me pide que yo camine una milla, voy a caminar 2, voy a dar el ancho, voy a dar más, porque los hijos de Dios nos debemos de caracterizar por ser excelentes en todo lo que hagamos. Los hijos de Dios se caracterizan por ser excelentes en todo lo que hacemos. Los hijos de Dios se caracterizan por ser personas bondadosas, por ser personas honestas, por ser personas empáticas, por ser personas que amen la justicia y odien la maldad. Pero todo este camino comienza, primero, reconocer que tenemos elefantes en la habitación. Yo tengo mis elefantes. Digo, no solo uno, son varios. Tal vez unos 2, 3 por ahí. Y no pretendo ocultarlos, porque yo no pretendo vivir una vida fingida. Ahora te hago la pregunta a ti, después de que te abrí mi corazón. ¿Tú tienes elefantes en la habitación que necesitas sacar? Yo no sé cuál sea. Y no pretendo saberlo, créanme que no. Porque ese es un asunto que solamente el que puede solucionarlo lo sabe. Y es nuestro Dios. Es un asunto que solamente el que puede dar solución debe de saberlo. Y ya lo sabe. Y hoy yo quiero que de verdad hagamos ese compromiso con el Señor de decirle, Padre, empiezo a reconocer este elefante. Y le pones nombre. Y decirle al Señor, no voy a pretender más venir a tu casa y a levantar mis manos para adorarte y pretender que no tengo un elefante en la habitación. Sí, te voy a seguir adorando, pero voy a estar consciente de que tengo un elefante en la habitación. Y que aún en medio de mi tristeza, aún en medio de mis problemas, aún en medio del desierto, de la tormenta, yo te voy a seguir adorando. Estos son los adoradores que el Señor está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No esos que nacen de congresos o de alguna plenaria o de algún evento o de algún curso. No, esos adoradores de la vida que en medio de su desierto levantan sus ojos al cielo porque de ahí viene su socorro y empiezan a entonar alabanzas al Señor en medio de su problema.